Bienvenidos, bienvenidos. Para mí es una alegría poder estar aquí, poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Con toda seguridad estamos los que tenemos que estar y los que nos vamos a alimentar de este compartir este día de hoy. Es muy importante que sepamos que cada oportunidad de crecimiento que nos brinda la vida hay que aprovecharla, porque esa oportunidad es la que nos va a conducir a lograr esos objetivos que tiene nuestro proyecto de vida personal. El espacio de hoy va a ser un espacio más vivencial. Vamos a tratar de salirnos un poquito de los esquemas y de los conceptos como tal, porque el tema que ustedes vieron, que vamos a tratar hoy, es un tema más de sentir, de vivir. Entonces vamos a tratar de participar, vamos a tratar de ponerle todo todo el sentido y toda la intención de que cuando salgamos de aquí vamos a haber cambiado un poquito. Por eso quiero preguntarles, voy a mirar aquí, se haciendo la presentación, no se nos daña, no, yo creo que no. Les voy a compartir, ¿estaré compartiendo ahí pantalla o no? Sí, está empezando a compartir ya, en efecto, ya. Sí, doctora. Está compartiendo. Entonces entramos a un taller que tiene este nombre, la actitud resiliente como herramienta de superación en tiempos de incertidumbre. Yo quisiera preguntarles a las personas que están participando, ¿por qué les llamó la atención de este taller? ¿Qué fue lo que nos unió de alguna manera y permitió que ustedes estén aquí? ¿Cuáles son las expectativas o qué esperan ustedes de este taller? ¿Qué esperan llevarse al momento en el que terminemos? Les pido 2 o 3 personas nomás que nos cuenten ya para poder dar inicio, porque es muy importante siempre saber cuál es la intención que cada uno de nosotros tiene. La mía es poderles transmitir a ustedes lo que me ha enseñado más la experiencia y transmitirlo desde mi corazón. Si quisiera saber cuáles son las expectativas de ustedes. Buenos días, Buenos días. mi nombre es Sandra Milena, pues mi expectativa es ampliar los conocimientos, pues yo soy profesional social y definitivamente a veces se queda uno como chico cuando está como en esos momentos de incertidumbre y eso, para afrontar pues como todas esas situaciones. Muy bien, Sandra Milena, muchas gracias por participar. ¿Alguien más nos quiere contar? Blanca Lida Buenos días, Parra doctora. ha tomado la Buenos mano y bueno, discúlpenme, perfecto, por favor, alzan la mano, ya nos habló aquí, creo que Luis Carlos, con mucho gusto Luis Carlos, pero entonces ya hay 2 personas que también han levantado la manito. Ustedes pueden ver en su pantalla de abajito, donde dice reacciones en algunos computadores y allí dan el clic y dicen levantar la mano o bajar la mano para dar una mayor orden. Gracias, qué pena, muchas gracias. Por favor, Luis, gracias. Muy buenos días para todos. Pues lo que yo espero es que como nosotros tenemos tanto contacto con la comunidad y hay tantas personas que se han visto afectadas por situaciones traumáticas, poder llegarles de una manera más efectiva para poder ayudarles a superar esas situaciones de adversidad que en un momento determinado les ha entregado la vida. Muy bien, qué bien, muchas gracias. Esperemos que vamos a procurar resolver esos vacíos. ¿Alguien más? Sí, Blanca Lida, por Me favor, decías, Olguita, que había Rosalba alguien. y Ángela Hola, María, por sí. favor. Bueno, buen día. Mi nombre es Blanca Lida Parra, soy trabajadora social y trabajo con la Universidad del Valle de Cartago como profesional en la estrategia ACE. Pues mi expectativa es, como lo dice el título, conocer un poco más acerca de lo que es la resiliencia y pues que me brinde pues herramientas para poder compartirla con personas pues que necesiten en algún momento de crisis una orientación, un apoyo y un acompañamiento.
para poder superar ese momento difícil. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Aquí estoy tomando nota porque lo que ustedes están proponiendo es algo muy importante y qué rico que tienen esas expectativas y qué rico que podamos compartir entonces desde lo vivencial ahora. ¿Alguien más de pronto, Olguita? Claro que sí, tiene dos personas más. Buenos días, Blanca mi nombre es León y Ángela Ángela. María Guerrero. Por Ok, favor, Ángela, sí, gracias. claro Sí, que sí. luego Rosalba, gracias. Vale, mi nombre es Ángela María Guerrero. Yo como gestora de convivencia en el municipio de Calima del Darién, quiero adquirir las herramientas para poder llegar a la comunidad de una forma diferente a lo que hemos hecho hasta el momento. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rosalba León. Yo ya he asistido anteriormente a talleres acerca de resiliencia. ¿Cuál es mi anhelo en este taller? Cada vez que uno recibe un taller, de acuerdo a su nivel de conciencia, lo puede percibir diferente. Entonces, Sí, es sencillamente es sentir esos nuevos aprendizajes y más teniendo presente que esta situación del COVID nos tocó a todos en el sentido de ver tangiblemente que nuestra realidad, nuestra forma de vida, de un momento a otro puede cambiar por completo. Entonces, considero que en este momento preciso esta charla va a dar cosas muy positivas y espero que concienciar muchas de ellas. Muchas gracias. claro que sí, muchas gracias a usted. Por ahora ya, gracias. Gracias. No es más uno. ¿Alguien más? No, por ahora no más, gracias. Ya, bueno, entonces lo que yo veo aquí son personas que quieren servir y me encanta porque entonces ahí sí nos identificamos todos los que estamos en ese deseo de servir y de entregar y qué lindo que queramos aprender y entender para poder entregar. Ese es el sentido finalmente de la vida. Bueno, entonces vamos a iniciar escuchando a nuestro cuerpo, escuchando lo que nuestro cuerpo nos dice más que lo que nos dice nuestra razón. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que hay pensamientos y emociones que inconscientemente están en nosotros y que nos hablan, pero que nosotros no escuchamos. Estamos en un tiempo en el que el vaivén, el afán, el tiempo, tantas cosas que hacer, la familia, el trabajo, y dejamos de escucharnos a nosotros mismos y por eso a veces perdemos ese control que quisiéramos tener de muchas de nuestras actitudes, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos al ejercicio concreto. Primero yo voy a hacerles un relato de algo que ya conocemos, pero que vamos no a escuchar con la razón, sino a sentir. Y al mismo tiempo les voy a mostrar unas imágenes para que ustedes escuchen mientras ven las imágenes. ¿Listo? La idea es que empecemos a conectar y para poder conectar lo más importante es respirar. Cuando nosotros conectamos con nuestra respiración, el cerebro entiende que vamos hacia adentro, a interiorizar, y eso es lo que vamos a tratar de vivir hoy. Entonces, les pido que traten de abstraerse de todo lo que haya a su alrededor y que se concentren en su respiración, que se sienten cómodamente, como queden relajados, como queden tranquilos y como puedan conectarse aquí con nosotros. Voy entonces a ponerles las imágenes. Voy entonces también a tener listo el relato, lo que les voy a contar. Y ustedes entonces el compromiso es escuchar más con el corazón, con la mente y con su cuerpo. Van a llegar de pronto algunas sensaciones a nivel del estómago, a nivel de la garganta, de la cabeza, de los miembros. Puede que sean muy sutiles, pero ustedes se van a concentrar mucho en eso. Aquí están las imágenes. Vamos a tratar de mirarlas sin razonarlas. Y vamos a escuchar. Vamos a inhalar profundo y a exhalar 3 veces. Cuando apareció la globalización,
Los estándares de proyección de las personas en cuanto a su futuro fueron cambiando. Fueron cuestionando poco a poco los paradigmas que había soportado la sociedad durante muchas centurias, las oportunidades infinitas que ofreció un mundo que no tenía fronteras y que se volvía totalmente asequible a quien se propusiera recorrerlo vía internet, dejó como posible expandir los sueños y los proyectos y como mínimo permitió conocer sitios y culturas que antes eran inaccesibles. Metas preestablecidas como formar una familia, prepararse, estudiar para poderla sostener y sacarla adelante, ya dejaron de ser comunes. Y al expandirse los límites también abundaron las posibilidades de futuro. Un gran logro para la humanidad y especialmente para nuestros jóvenes que ávidos de sueños, jóvenes intrépidos, se volvían visionarios y miraban horizontes lejanos, pero sin duda alcanzables. Bueno, no a corto plazo, tal vez tampoco a mediano plazo, a lo mejor unos más fáciles de alcanzar, otros que requerían mayor esfuerzo, otros, en fin, tantas posibilidades, tantas que en ocasiones se volvía agobiante, que robaban las certezas de poderlos alcanzar en el tiempo y que finalmente los sumergían en una nebulosa sin sentido, completamente ausente de equilibrio y realidad. Era tanto lo que se podía abarcar que ya se perdía realmente ese horizonte personal. Sumado a esto, la información permanente sobre la situación climática del planeta cada vez más riesgosa, los abusos políticos, la corrupción, la falta de oportunidades laborales, los desastres naturales, la desigualdad social, las luchas colectivas por lograr cambios y justicia, todas esas noticias que se expanden en milésimas de segundo por todo el globo, los virus pandémicos que nos han puesto frente a la muerte y han hecho aún más visible la situación deplorable de una sociedad de la que no nos sentimos nada orgullosos. A esto le sumamos esta nueva situación extraña de pandemia, con todas las implicaciones que nos han puesto frente a la muerte, pero que además han hecho aún más visible toda la desvaloración que tiene la vida. Todo esto afecta a la juventud principalmente en estos tiempos y entonces vamos entrando en un estado emocional parecido a esa barca pequeña que está en el mar y que empieza a agitarse con una cantidad de viento y de neblina a su alrededor. Solamente sabemos que estamos en el centro de la tormenta, pero se pierde completamente el horizonte. Estamos viviendo un momento decisivo, un momento transicional. Todos los que estamos aquí presentes hemos estado puestos frente a una realidad y a un cuestionamiento que siempre ha llegado a la mente de todos los seres humanos en etapas muy interesantes. Y es ese cuestionamiento de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora para dónde vamos? ¿Ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Ahora qué he logrado hasta el momento? ¿Voy a tener tiempo de llegar a donde quiero? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Y cuál es el camino? Esta es una situación a la que podemos darle el nombre de situación de incertidumbre. Vamos a inhalar profundamente otra vez. Vamos a identificar y a sentir estas imágenes y este relato que ha producido en nuestro cuerpo físico. Y vamos a guardar esa sensación mientras yo les coloco este audio. Seguimos inhalando y exhalando profundamente allá, interiorizados y conectados con nuestras propias sensaciones y con nuestras propias incertidumbres. Y yo les voy a compartir, con permiso del paciente, un relato de un joven, de un adulto joven, que está pasando por una situación difícil. Vamos a ver en qué podemos identificarnos con él, qué produce en nosotros el relato de este muchacho. Hola, muchas gracias por el contacto. Pues ayer me di cuenta que tomarme ese té de manzanilla y la miel, pues sí me ayudó mucho a respirar mejor y me ayudó mucho a dormir.
Y bueno, y sobre las otras preguntas que me hacías, no sé si sea un mensaje muy largo, pero pues, no sé, igual voy a tratar como de decirte. Yo siento que me faltan algunas cosas para estar tranquilo. Pues no solo en el plan económico, sino en lo económico he tenido dificultades y sobre todo en los meses pasados he podido ser irresponsable. Sí, fui irresponsable con la plata de la que puedo disponer y a veces tampoco puedo disponer de ella, entonces esos gastos me hacen pensar, me hacen sentir mucha presión, pienso mucho, mucho en el que empezó con la pandemia y es que yo respondo económicamente por mi mamá y mi hermana y eso es una presión muy grande y es una presión que me frustra. Eh, También me frustra un poco el aspecto romántico. También, por otro lado, tengo anhelos de independencia. Yo quiero viajar, yo quiero conseguir mis propias cosas. Pues yo vivo donde mi papá ahorita y es muy bonito y me siento bien, pero igual siento que todo es de él. No sé, siento que, o sea, tengo 34 pero no he podido evolucionar como yo quisiera. Bueno, afortunadamente, pues no podría estar mejor rodeado en este momento de mi vida, pero pues lo que yo sí quiero es dejar de sentirme como un niño grande y simplemente ser grande, pues porque ya estoy como grande. Y también me da mucho susto la estabilidad de mi trabajo. Yo no sé, yo me pregunto qué pasaría entonces si no me quedo en este puesto, si no me quedo con este trabajo. Y claro, me entra el terror. De entrada me entra el terror el solo hecho de ponerme a pensar entonces si me va a quedar o no con el trabajo porque necesito la plata. Eso me causa como mucha incertidumbre, yo no sé. Y pues bueno, igual uno busca escapes. Yo libero el estrés y a veces esos escapes pues me han jugado en contra, como lo económico. Entonces eso me da más ansiedad y me da culpa y me da confusión y me da pensadera y me pongo a pensar y eso me da estrés. Pero bueno, lo otro es que también yo, pues yo soy muy susceptible a las emociones y bueno, estoy trabajando en aprender cómo mantenerlas bajo control. Y pues eso resumidamente es lo que me ha estado pasando. Bueno, vamos a inhalar y a exhalar otra vez, a identificar qué pudo producir en nosotros el relato de este ser tan lindo que, que lo vamos a llamar paciente X. Si alguno de ustedes quiere compartir alguna sensación que haya experimentado, algo que haya despertado las imágenes, el relato o el caso nuestro, de nuestro paciente X, lo puede hacer, por favor. Tiene la mano levantada Rosalba. Yo tengo un niño va a cumplir 2 años y estas imágenes me provocan como un taco en la garganta, como ganas de gritar y salirme de que esto es lo que va a heredar mi hijo y una opresión en el pecho. Eso me genera el sentir de que no se está construyendo, sino que al parecer, o al menos las imágenes transmiten un caos y una situación que no está bajo control. Eso es lo que percibí con las imágenes. Qué bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Doctora, Sí, señor. con respecto al mensaje que nos entregaste, ¿sí? Sí. Pues yo percibo allí una gran incertidumbre hacia el futuro, ¿sí? Porque pues, como decías al principio, uno tiene su familia, uno la prepara, trata de sacarla adelante, ¿sí? Para un mejor futuro para nuestros jóvenes, para que ellos logren sus propias metas, ¿sí? Pero hay una serie de inconvenientes como la falta de trabajo, las luchas colectivas, la pandemia, el cambio climático, la corrupción, ¿sí? Esto nos afecta a todos, especialmente a nuestros jóvenes, ¿sí? Y allí nos vemos muy vulnerables, ¿sí? Entonces, perdiendo inclusive el horizonte, ¿no? Que nos trae unas preguntas. ¿Y ahora qué?
¿Qué he logrado hasta el momento? ¿Podré llegar a mi meta? Bueno, cosas como esas, donde lo que se tiene es una gran incertidumbre y como se ve hasta como con ansiedad por mejorar esas condiciones. Pero la verdad es que es complicado, es difícil si nos vamos a la realidad que hoy vive no solamente nuestro país, sino el mundo entero. Gracias. Así es, muchas gracias a usted. Bueno, ¿alguien más quería participar o seguimos? Seguimos. Bueno, yo les agradezco mucho a las personas que participan porque realmente son las que le dan el sentido a la charla y le dan también el rumbo. Sí, definitivamente entonces logramos el objetivo inicial, que era sentir la incertidumbre, porque no podemos tener la incertidumbre como un concepto y de hecho no la vamos a tratar como un concepto ahora, pero sí como una vivencia que vamos hoy a entender un poco más y quitando ya este panorama tan triste y tan oscuro, yo quiero decirles que tengamos la certeza de que la incertidumbre no es tan mala como parece y ese va a ser el primer paso hoy. Mirar la incertidumbre de una manera diferente. Al contrario, si aprendemos a conocer la incertidumbre y a verla desde otro enfoque, es posible que sea más fácil enfrentar ese qué pasará mañana. La incertidumbre de por sí es generadora de nuevos procesos de adaptación. La incertidumbre es la que ha hecho que los organismos vivos evolucionen. Y ya les voy a explicar por qué. Vamos a ser conscientes entonces de que nuestro ser es perfecto y está creado para autorregularse y mantenerse en armonía. Ese es su estado natural. Cuando caemos en otro tipo de estados, estamos faltando a este principio de perfección, pero eso lo vamos a solucionar. Para poder mostrarles la importancia de la incertidumbre, vamos a recordar el concepto de homeostasis. ¿Alguien de ustedes recuerda ese concepto en biología? Por allá de bachillerato, por allá. Cuando se dividen las células, ¿verdad? No, yo creo que ese concepto se parece a otro que tiene que ver con la división celular, pero no en este caso. La homeostasis es el estado, es un estado de equilibrio dinámico o Es un como un conjunto de fenómeno. mecanismos por los que todos los seres vivos tienden a alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno. Para que un organismo sobreviva, todos los procesos tienen que estar controlados con absoluta precisión y cada una de nuestras células debe mantener unas condiciones precisas para que haya equilibrio en nuestro cuerpo. Y todo esto se hace de manera inconsciente. Toda esa cantidad, esos sistemas complejos que tiene nuestro cuerpo existen principalmente para equilibrar y defender esa química interna de peligros y de amenazas, ya sean grandes o pequeños. Para tener un ejemplo simple, les voy a mostrar esta diapositiva. Existe un mecanismo homeostático de termorregulación. Ustedes saben que independientemente de que vivamos en el Ártico o de que vivamos en el desierto del Sahara, nuestra temperatura corporal debe mantenerse constante, alrededor de unos 37 grados centígrados. Cuando las condiciones climáticas afuera de temperatura exterior son mucho más bajas de esos 37 grados centígrados, el cuerpo empieza a reaccionar gracias a los mecanismos de homeostasis. Entonces, ¿qué hace? Cuando está haciendo mucho frío afuera, el cuerpo pide abrigo, ¿cierto? Se baja la temperatura, pide abrigo. Si no logra tener ese abrigo, ¿qué sucede? Empezamos a temblar, porque es una orden que se manda para que los músculos empiecen a moverse y a producir calor. Igual sucede cuando estamos en un sitio donde la temperatura afuera es mucho mayor.
Entonces lo que nos pide el cuerpo inmediatamente es hidratación, empezamos a sudar para que se refresque un poco la piel, empezamos a bajar también nuestros niveles de actividad, y todo eso se produce gracias a este mecanismo. Igual sucede con cualquier tipo de desequilibrio biológico, porque el cuerpo de forma innata tiene unas respuestas que buscan recuperar ese equilibrio. Entonces, retomando, hemos sido creados como mecanismos perfectos, que sobreviven y se autorregulan naturalmente. Y todo esto pasa con todos los seres vivos de la naturaleza. Ustedes ven que la corriente del río, las piedras del río sirven para que el río esté constantemente autolimpiándose, autosanándose. Lo que pasa es que ya con lo que hacemos nosotros después, pues es mucho más difícil para él, pero la naturaleza es esa. Entonces, esto no solo se debe dar a nivel físico y biológico, porque es que nosotros somos más que biología y somos más que este cuerpo físico. Nosotros tenemos pensamientos, un cuerpo mental, tenemos emociones, tenemos un cuerpo emocional que es infinitamente grande, tenemos un cuerpo de energía, que también es el que nos ayuda a sostener nuestra propia vitalidad. Entonces, la incertidumbre desacomoda completamente el equilibrio de nuestra energía emocional y de nuestra energía vital. Pero sabiendo que viene desde allá, vamos a mirar cómo esa incertidumbre no nace de una emoción, sino de un pensamiento. Ya vamos para allá. Entonces, vamos a mirar aquí cómo la psicología social explica a la incertidumbre. La explica, oigan que esto es muy interesante. La incertidumbre es una necesidad de cierre cognitivo, según la psicología. Es decir, es el deseo, la necesidad de dar una respuesta rápida a una pregunta o cuestión que tiene contenido confuso y ambiguo. Escuchábamos ahora a nuestra compañera hablar de lo que siente cuando piensa en el futuro de su hijo, y a nuestro compañero también hablar sobre qué es lo que nos espera después, qué vamos a hacer. Miren, la incertidumbre parte de una pregunta, pero de una pregunta desesperada, porque es una pregunta que está influenciada por el temor, por el miedo del futuro. Pero entonces se abre esa necesidad de respuesta, pero se abre y se queda abierta. Y mientras esa respuesta no llegue, ese cierre cognitivo no se produce. Y mientras ese cierre cognitivo no se produzca, entramos en un estado de ansiedad que nos produce el no tener esa respuesta, de frustración, porque estamos en una época en la que como todo tiene que ser a la carrera, queremos tener respuestas para todo inmediatamente. Pero es que eso no es posible. ¿Qué va a pasar con este bebé hermoso que ahora tiene 2 años? No sabemos. Puede pasar una cosa, puede pasar otra, y no necesariamente tiene que pasar la peor, ¿sí ven? Pero claro, yo también soy mamá y yo sé lo que es pensar en lo más mínimo que pueda pasarle malo a uno de nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a vivir una vida llena de estrés, de incomodidad, porque es que no somos capaces definitivamente de manejar esto que está aquí atrás. Eso nos produce mucha inseguridad y también vemos que podemos caer en la depresión. Nosotros vemos que nuestros jóvenes hoy en día están sufriendo de trastornos que no teníamos nosotros en otra época. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están enfrentando la incertidumbre desde la emocionalidad, desde su ansiedad, su frustración, su estrés, su inseguridad, y están cayendo en depresión, están cayendo en trastornos de pánico, en trastornos bipolares y en otra cantidad de trastornos que hoy están surgiendo por esto, porque no existe un cierre cognitivo que les permita bajarle a esa incertidumbre. Bueno, esos sentimientos autofrustrantes, vamos a verlo aquí en la próxima diapositiva. Esos sentimientos autofrustrantes llegan desde los pensamientos. Resulta que
Toda incertidumbre se genera en un pensamiento. ¿Qué va a ser? ¿Qué voy a hacer? ¿Se va a poder? ¿Va a haber tiempo? ¿Se acabó esto? Bueno, siempre nacen de un pensamiento. Quiere decir, como lo decíamos ahora, la incertidumbre tiene un origen cognitivo. Pero resulta que también tenemos que tener en cuenta algo que es importante y que es un punto de partida. Y es que los pensamientos que nos llegan, que normalmente son pensamientos inconscientes y recurrentes, los pensamientos que son los que nos están conectando con la apreciación que tenemos del mundo, con las impresiones que tenemos del mundo, son pensamientos que vienen del pasado. Son pensamientos que están generados en creencias, en mandatos sociales y familiares, que tienen su base en traumas anteriores, en experiencias desafortunadas. Entonces, un gran porcentaje de lo que nosotros pensamos hoy en día y de cómo nosotros interpretamos la realidad no es consciente. A pesar de que está en la mente, no es consciente. La pregunta sería, ¿cuáles son esas palabras que están redundando en nuestro interior y que están manipulando la manera en la que vemos el mundo? ¿Cuál es el discurso que no digerimos y que está manejando nuestra vida? Cuando nosotros tenemos claro eso es esperanzador, porque entonces si logramos identificar esos pensamientos recurrentes y logramos identificar cuáles son las creencias que los están sustentando, eso va a poder darnos más tranquilidad y va a poder hacer que nosotros interpretemos el mundo desde lo que nosotros somos, que estamos perdidos en eso porque estamos llenos de eso otro, de los mandatos, de las expectativas familiares. En el caso que leímos de nuestro paciente X, notamos que a medida que pensaba más en sus vacíos, aparecían nuevas situaciones de ansiedad y crecía la incertidumbre. Hago un paréntesis para contarles que luego de que hicimos un proceso pequeñito y logramos reflexionar sobre algunas cosas, encontró ese cierre cognitivo y encontró una cantidad de respuestas muy sanadoras que le van a permitir seguramente seguir afrontando todas esas situaciones que se nos presentan como seres humanos siempre. Además recibí de él un mensaje muy lindo de agradecimiento y la verdad es que eso llena, porque uno se da cuenta que no es tan difícil, que a veces uno está metido allá entre el vaso con Alka-Seltzer y siente que todo se está desmoronando y resulta que no es tan grave, que lo que hay que tener es un poquito la mente en calma. Bueno, cerrando el paréntesis del logro satisfactorio de cierre cognitivo de nuestro paciente X, es cierto que nunca vamos a tener todas las respuestas de forma inmediata y que existen situaciones cuyo remedio está lejos del alcance de nuestras manos. Lo que va a pasar en el futuro con nuestros niños, lo que va a pasar en el futuro con nuestros jóvenes, lo que va a pasar en el futuro con nosotros, no está en nuestras manos. Hay cosas más pequeñas, hay cosas más cercanas más bien, que sí están al alcance de nuestras manos, pero a veces se nos abre tanto ese obturador que entonces no estamos en el momento presente. La ansiedad siempre nos pone en el momento futuro que no sabemos si existe. Ahora con todo lo que sucedió con la pandemia, todos, niños, jóvenes, ancianos, tuvimos claro que el futuro no está escrito y que podemos hacer planes y tener muchos proyectos, pero que no sabemos qué va a pasar con ellos. Y si eso nos va a producir siempre incertidumbre, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo va a ser nuestra vida entonces? Entonces, a ver, es importante que hagamos conciencia de otra premisa. Déjenme yo miro. Bueno, no, vamos a devolvernos un poquito al relato inicial que les hice. Les había mencionado en el relato inicial que teníamos paradigmas que mostraban el camino a seguir, ¿cierto? Y no sé cuántos de ustedes, por lo menos
en mi generación y en las generaciones anteriores, nosotros estábamos creciendo siempre con un proyecto de vida muy claro. Y era que casarnos, conformar una familia, tener hijos, prepararnos antes, estudiar, para poder darle a esa familia todo el apoyo que necesitara, lo que nos comentaba el compañero ahora, dar todo por los hijos para que ellos tengan un buen futuro, pero resulta que esa familia deseable, cuando la mujer tenía 30 años y no se había casado, ese era un motivo de frustración, porque es que ese era el camino que tenía marcado, ¿cierto? Entonces, a los 30 años se quedó para vestir santos la solteroncita de la casa. A los 30 años, el joven que no tenía ya un trabajo fijo con el que sostener una familia también estaba muy quedado. Ahora, una pareja que no tenía hijos, el hecho de no poder tener hijos también era motivo de frustración. Ahora no, los paradigmas a los que nos enfrentamos hoy en día tienen más que ver con el éxito y con las oportunidades que nos brinda toda esta grandísima globalización, con lo que los demás esperan de nosotros, con las expectativas hacia la vida de los otros, con lo que los demás han podido lograr y nosotros no. Volvamos a coger el caso de nuestro paciente, sus preocupaciones. Él dice, siento que a pesar de tener 34, no he podido evolucionar como quisiera. Vamos a ponerle psicología a esto. Para él, ¿qué será evolucionar? Este joven es profesional, tiene una maestría, está trabajando, tiene 34 años y ya ha logrado todo eso. Sin embargo, él siente que no ha evolucionado como quisiera. Habría que partir de ahí. ¿Cuál es el concepto que él tiene de evolucionar y cuál es el que tienen los otros y cuál es el concepto real, ¿cierto? ¿O de dónde sale ese pensamiento? Dice, solo quiero dejar de sentirme como un niño grande y simplemente ser grande. ¿De dónde salieron esas palabras? ¿De dónde un hombre de 34 años habla de sentirse como un niño grande? Eso tiene que ver con mandatos, con ideas que están sembradas en su cabecita desde hace mucho tiempo. Y aquí es donde me parece todavía más interesante. También siento susto por la estabilidad de mi trabajo. Escuchen, y me pregunto, ¿qué hago si me llego a quedar sin ese puesto? Y en ese momento me entra el terror. Este joven se hace una pregunta, ¿listo? Incertidumbre. Y antes de poderle dar respuesta a la pregunta, le entra el terror. Es decir, no hay un espacio mental en el que él pueda responderse a su pregunta. Porque, obvio, si él se queda sin ese puesto, algo ha de pasar. ¿Qué ha de pasar? No sé, pueden haber muchas opciones en las que pensar antes de que le entre el terror, pero él lo dice claramente. Me pregunto, ¿qué hago si me llego a quedar sin este puesto? Y en ese momento me entra el terror. Entonces, miren cómo nosotros estamos dejando, a pesar de que la incertidumbre es cognitiva, estamos dejando de permitirle a la mente que la solucione y la estamos llenando de sentimientos inmediatamente, de emociones y no precisamente de las emociones más agradables. Nos arrastra la idea de creer en el éxito, en el control del futuro y de pensar, porque además eso nos ha metido la sociedad de consumo y no solo de consumo de cosas, sino de consumo de ideas, ¿cierto? En el futuro tenemos que encontrar la paz y la felicidad allá. En este momento no, porque en este momento estamos en la incertidumbre, pero la felicidad la vamos a encontrar en el futuro y la paz también. Entonces, no solo es la conciencia de nosotros, es la conciencia social, la ciudadana, el no querer ser indiferente con la injusticia, como lo planteaba el compañero ahora, en todo lo que se mencionó en ese relato inicial. Y volvemos a la incertidumbre. Estamos llenos de nuestros propios terrores, estamos llenos de los terrores sociales, estamos llenos de los terrores del inconsciente colectivo. Y entonces se nos olvida que vivimos en un mundo que está constantemente cambiando y que últimamente lo está haciendo con más rapidez.
Otra cosa que nos han enseñado los mandatos sociales es a tener el control absoluto de la situación. Este vaivén tan rápido de la sociedad hace que necesitemos estar controlando todo al mismo tiempo, y eso no nos deja vivir en el presente. Les decía, o no sé si les dije, la ansiedad es una preocupación, es decir, es ocuparse antes, ocuparse antes de que las cosas sucedan. Estamos preocupándonos por el futuro de nuestros hijos que están pequeñitos todavía, preocupándonos por el futuro del planeta, estamos preocupándonos y esa preocupación a tan largo plazo, ¿será que sí tiene sentido? Porque es que este tipo de preocupaciones nos dejan en un estado de desequilibrio constante a nivel emocional y a nivel energético. Y eso es grave porque entonces no nos vamos a permitir llegar a ese futuro que no sabemos si va a llegar, que está muy lejano, pero que está muy cercano, pero que no tenemos claro en nuestra cabeza. Entonces, vamos a redondear. Ya tenemos claro que la incertidumbre se da a nivel cognitivo, se ubica en la mente y no en el cerebro. Quiere decir que no es un tema emocional, está en el pensamiento y en la interpretación que ese pensamiento hace de las circunstancias, las grabaciones inconscientes, los mandatos familiares y sociales, las asociaciones con experiencias anteriores, todas estas cosas que hacen que se disparen mecanismos de autoprotección permanentemente. Son pensamientos que, como ya dijimos, nos sacan del momento presente, como la ansiedad nos preocupa y nos ubica en un futuro completamente desconocido. Es cierto que no existe para la generalidad de la gente, excepto esos yogis por allá que ya lo tienen todo muy claro, pero ese estado de imperturbabilidad total no existe. De la misma manera que, aunque tengamos estos mecanismos homeostáticos en nuestra biología, igual nos enfermamos, ¿cierto? Claro, igual nos llega un virus, igual nos llega... Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque las emociones también siempre son fluctuantes, podemos llegar a un momento en el que percibamos esta situación de una manera regulada. Así como la temperatura está más o menos, oscila entre 37 grados, puede ser un poco menos, un poco más, que también las emociones no lleguen a superarnos, sino que nosotros podamos mantenerlas en ese mecanismo dinámico. Todos los días tenemos razones para estar contentas ahora, de pronto nos entristece algo más tarde, de pronto nos estresa, de pronto nos enoja. Eso es normal. Lo que no es normal es dejar que ellas sean mucho más grandes que nosotros y nos envuelvan. Igual sucede con los estados emocionales. Los estados emocionales son permanentemente dinámicos, pero es posible aprender hábitos sencillos de autorregulación que nos van a permitir fluir cómodamente con la incertidumbre y con todas las emociones que la sostienen, de modo que podamos manejarla y darle forma, viendo su potencial para el logro de nuestras metas. Y eso sí que es importante, mirar la incertidumbre como el arco que puede lanzar la flecha. Porque ya hemos visto que hay muchas personas que están viviendo situaciones difíciles y que sin embargo desde allí son capaces de sacar situaciones que sean más empoderadoras, no solo para ellas, sino para poder trabajar con otras personas, ¿cierto? Para poderles colaborar y ayudar. Si lo miramos de cara al concepto biológico de homeostasis, entendemos que existe una fuerza energética que nos permite desarrollar un equilibrio a nivel emocional y hacer frente a esa incertidumbre. Esa fuerza que nos lleva a tener ese equilibrio se llama la resiliencia. Y aquí llegamos al punto donde nace la esperanza y donde recordamos nuestra perfección como seres divinos, como seres perfectos. Esta resiliencia desde la psicología es una capacidad para enfrentar situaciones críticas, sobreponerse
y además salir fortalecidos ante la situación. Hoy en día se habla mucho de resiliencia porque se ha descubierto y se ha comprobado que es una capacidad, una cualidad fundamental muy óptima para la salud mental y para la salud emocional. La resiliencia, perdón, entonces se define como una habilidad, como una capacidad que puede desarrollarse. ¿Y dónde tiene su fundamento la resiliencia? Tampoco es en el campo emocional. Tiene su fundamento en el mismo sitio donde tiene el fundamento la incertidumbre. También parte desde el pensamiento, también parte desde la conciencia de sí mismo. Entonces, si vemos que los dos están ubicados en el mismo sitio, si vemos que los dos podemos manejarlos desde el mismo lugar, es mucho más fácil pensar que podemos ser más resilientes ante la incertidumbre y que podemos darle a cada uno de estos estados mentales el lugar que queremos y que le corresponde. Y en este caso estamos manejándolo nosotros mismos. No estamos dejando que sea el futuro incierto el que maneje nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra salud, nuestra energía vital, nuestra tranquilidad. La resiliencia como herramienta nos va a ayudar a ubicarnos en el presente, en aquello de lo que realmente disponemos para encontrar una respuesta. Ya vimos en el relato inicial cómo la incertidumbre no solo se da a nivel personal, sino también a nivel global. Somos un todo compuesto por partes entrelazadas, pero aunque queremos solucionar todo afuera, ustedes ya han mostrado que son seres de servicio, seres que se interesan por el bienestar de los demás, y eso es algo muy lindo. Pero entonces hay que tener claro que como esto es un concepto que está interiorizado y está en el plano cognitivo, nosotros estamos llamados primero a solucionar nuestras propias incertidumbres, porque cuando estén solucionadas y estemos viviendo la experiencia de la resiliencia, incluso con la actitud diaria, incluso sin hablar, ustedes van a estar mostrándole a los demás cuál es el camino. Y eso es muy lindo, andar por ahí por el mundo irradiando luz, irradiando paz. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos todos. Entonces, antes de querer solucionar ese todo, se hace necesario hacerse cargo de sí mismo, ¿cierto? Lo decía William James, que es un psicólogo norteamericano, y también lo dijeron otros autores. Gandhi creo que también se refirió al tema, diciendo que si cambiamos las actitudes interiores de nuestras mentes, podemos cambiar los aspectos exteriores de las vidas, pero no al contrario. A veces queremos irnos allá, sobre todo eso lo sentimos mucho en una época de la juventud, ¿cierto? Y yo quiero cambiar el mundo, y yo quiero ayudar, y me enoja la injusticia social, y me duele, y voy, y hago. Claro, todo eso es posible hacerlo, siempre y cuando haya un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad lo logramos cuando empecemos a conocer la resiliencia. Que una persona sea resiliente no significa que no tenga dificultades, que no se angustia, que no sienta incertidumbre, lo que hablábamos ahora, pero la diferencia es que son capaces de sobreponerse mucho más rápido y adaptarse a lo largo del tiempo, permitiendo que emerjan otras habilidades que superen esa incertidumbre. Más aún, no solo gracias a ellas son capaces de afrontar la crisis, sino que además podemos salir fortalecidos de ellas y sacar partido si somos suficientemente creativos y si tenemos la intención. Les voy a mostrar aquí unas imágenes. Hay estas imágenes de personas que conocemos, ¿cierto? El alpinista que pensó que había perdido sus sueños, pero que después con su resiliencia fue capaz de decir, yo continúo. Este hombre maravilloso que nos habla de una manera cautivadora y que nos enseña que hay algo mucho más allá, más importante que tener dos brazos y dos piernas. Cómo se sobrepuso y lo que hizo fue ir a ayudarle a la gente, inspirar a la gente, inspirarlo como lo hizo Malala cuando decidió salir de ese estado en el que se encontraba a luchar por otros.
cómo Mandela también logró sacar a su gente adelante y sacar a su dignidad humana adelante. Todos estos personajes que vemos aquí son seres resilientes, son seres que tomaron de la incertidumbre la parte que les permitía poder ayudarles a otros y poderles mostrar a otros que sí hay esperanza. Aquí tenemos, miren, se habla tanto de resiliencia que han sacado los hábitos de las personas resilientes, han sacado las actitudes de las personas, y eso es bonito, ¿cierto? O sea, las personas resilientes son tenaces, constantes, siempre miran hacia adelante, se rodean de personas optimistas, son favorables a los cambios, tienen buen sentido del humor, se apoyan en los demás, son objetivos y optimistas, confían en sus posibilidades y capacidades, se autoconocen, son creativas. Esto es verdad. Pero lograr todo esto cuando yo todavía estoy, ay, se me fue, lograr todo esto cuando yo todavía estoy en un estado de incertidumbre, sintiéndome deprimida, sintiéndome llena de ansiedad, sintiéndome insegura, pues esto suena muy bonito, pero esto no va a poder llegar si nosotros no abrimos el camino en nuestra mente, en nuestra conciencia, para que pueda llegar. Todas estas personas entonces han sido inspiración para muchos otros, para nosotros mismos incluso. ¿Cuál es otra forma de resiliencia que podemos comparar aquí? El reciclaje. ¿Qué pasa con el reciclaje? Cogemos toda nuestra basura, esa que afecta tanto a nuestro planeta. Eso sí, le realizamos un proceso. Después de que a esa basura se le hace el proceso debido y adecuado, nuevamente se reutiliza y se pone a nuestro servicio. Eso sería lo ideal, o eso es lo ideal que podemos hacer en un proceso de resiliencia con esa incertidumbre. Tomar esa incertidumbre, procesarla y luego ponerla a nuestro favor. Existen muchas teorías sobre actitudes que caracterizan a las personas resilientes, ¿cierto? Todos son completamente válidos. Para nosotros poder lograr ese estado en el que todas estas cosas bonitas empiecen a emerger de nosotros, tenemos algunas herramientas, ¿cierto? Hay técnicas modernas que tienen nombres modernos, por ejemplo, como técnicas de mindfulness, que son llamadas en psicología cognitiva terapias de tercera generación. ¿Pero qué son? Son simplemente adaptaciones de sabidurías ancestrales, de culturas antiguas que nos han dejado toda esa sabiduría tanto en Oriente como en Occidente. Bueno, ya experimentamos la incertidumbre. Vamos entonces a conocer un proceso. Hay varios, hay muchos y ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo para poder hablar sobre ellos, pero vamos a pensar en un solo proceso en el día de hoy que yo pensaría que es el más importante para que empecemos a experimentar cómo limpiamos ese camino para llegar a la resiliencia real. Vamos a hacer una relajación con la luz blanca. Este es un sistema de reciclaje que nos ofrece la sanación pránica y que nos va a permitir limpiar esas energías que producen esos pensamientos recurrentes y que producen esas consecuentes emociones. Para realizar este ejercicio, lo único que necesitamos es otra vez salirnos de ese entorno que de pronto pueda interrumpirnos, pueda desconcentrarnos. Necesitamos, eso sí, un proceso perfecto de respiración. La respiración debe siempre ser una respiración profunda, lenta. Debe permitir que el aire entre, pero darle tiempo al oxígeno de que vaya hacia todas las células y hacia el cerebro. Entonces hay que retener un momentico y luego exhalar. La idea es que sea muy despacio. Lo que pasa es que cuando no estamos acostumbrados o no tenemos un
perfecto proceso de respiración a nivel de nuestras vías respiratorias físicas, pues entonces podemos retener menos o más, pero la idea es que lleguemos a un punto en el que podamos sentarnos y con 2 respiraciones estar tranquilos y relajados. Listo. Entonces, vamos a dejar todo lo que nos distraiga en este momento. Si alguno de ustedes necesita, no sé, ir al baño, tomar agua, hacer algo, cerrar la puerta, lo esperamos un minutico para que podamos hacer este ejercicio con toda la concentración y con toda la intención. ¿Nadie se tiene que ir? Listo. Mucho mejor. Vamos entonces a sentarnos cómodamente. No vamos a cruzar manos ni pies. Podemos colocar las manos sobre los muslos en posición de recibir. A disponer nuestro corazón, a disponer nuestra mente. Vamos a cerrar los ojos suavemente. Recuerden que cerrar los ojos y respirar hacen que nuestro cerebro se dé cuenta que estamos yendo a nuestro interior, que lo tenemos a veces tan abandonado. Inhalamos por la nariz suavemente. Exhalamos nuevamente por la nariz suavemente. Inhalamos otra vez. Exhalamos. Hacemos uso de un ritmo respiratorio con el que nos sintamos cómodos, lo más lento y lo más profundo posible, pero sin presionarnos ni forzarnos, porque la idea es que nos sintamos relajados y cómodos. Inhalamos nuevamente. Sentimos como desde el cosmos desciende hasta nuestra cabeza una esfera de luz blanca, brillante, purísima, hermosa. Y vemos como de esa esfera que se posa más o menos a unos 3 metros sobre nuestra cabeza, desciende un rayo de luz que penetra por nuestra coronilla y que empieza a inundar cada una de las células y átomos de nuestro ser físico, de nuestro ser energético, de nuestra mente, de nuestro ser emocional. Sentimos cómo se encienden todas las células de nuestro cerebro, de nuestros huesos, ojos, oídos, de nuestra garganta, y cómo esa energía va bajando como un chorro de luz líquida que nos va llenando por dentro y por fuera. Nuestra garganta, nuestros hombros, los brazos, antebrazos, manos, dedos, nuestro pecho, nuestra espalda, desciende por nuestra columna vertebral, nuestros órganos internos, nuestra piel, nuestros músculos, continúa bajando por nuestras caderas, nuestro bajo vientre, nuestros muslos, rodillas, pies. Y vemos cómo toda esta energía va llevándose hacia la tierra, hacia nuestras raíces, todas nuestras incertidumbres. Y en medio de esa luz blanca vamos viendo esos puntos oscuros y grises que van bajando y bajando y van siendo absorbidos por la tierra. Sentimos ese baño de luz interna y externa. Sentimos cómo se limpia nuestra energía, cómo se limpian nuestras emociones. La tierra absorbe. Le mandamos amor a esa tierra que nos está ayudando a sanar y vemos como una esfera de luz desciende nuevamente y se posa debajo de nuestros pies, a unos 2 metros abajo de nuestros pies, y cómo empieza ahora a ascender esa luz blanca.
y cómo va llenando todos esos espacios que dejaron esos puntos oscuros con luz brillante. Esa luz empieza a ascender por las plantas de nuestros pies, sentimos las cosquillas de esa luz en las plantas de nuestros pies, en nuestros dedos, en nuestros huesos, músculos, va subiendo por nuestras pantorrillas, rodillas, muslos, caderas. Sigue subiendo y subiendo por todos nuestros órganos internos, nuestra columna vertebral, nuestro vientre, nuestro pecho. Sentimos cómo todos nuestros centros de energía se encienden y cómo al ir subiendo esa energía y al ir llenando esos espacios que quedaron vacíos de incertidumbre, de angustia, de preocupación, cómo esta luz los va llenando de alegría, de paz, de certeza, cómo esta luz continúa subiendo por nuestros hombros, garganta, nuestro cuello, cómo entra en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, en nuestro cráneo, y cómo sale nuevamente por nuestra coronilla y se pierde arriba, arriba, arriba en el cosmos. Vemos cómo toda esta energía maravillosa nos llena y sin abrir los ojos nos visualizamos unos a otros, los que estamos aquí como seres perfectos, radiantes, llenos de luz, un potencial de felicidad, de éxito, de armonía, que no se vive en el futuro, sino que se disfruta en este momento presente. Inhalamos profundamente. Sentimos ese oxígeno que llena todo nuestro ser y sentimos la tranquilidad, la serenidad, la alegría de saber que somos seres perfectos y que podemos ser felices aquí y ahora. Inhalamos y exhalamos, nos movemos, nos estiramos, si deseamos estirarnos. Le preguntamos a nuestro cuerpo cómo se siente esa garganta que ahora quería explotar, cómo se siente ese estómago, cómo se sienten esos sitios donde tuvimos ahora esas sensaciones de incertidumbre. Vamos a hacer un repaso con una sonrisa grande en los labios.